Mucho se escribió y se dijo ya sobre el hecho de que para crear a Drácula, Bram Stoker se basó en la figura de Vlad Tepes, un príncipe romano cuya crueldad en los campos de batalla le valió una reputación demoníaca. Igual de famosos son los casos de Jur Grando o la condesa de Bathory, ambos reconocidos por su supuesta resistencia a la muerte. Grando ostenta el título de primer vampiro real registrado como tal. Se supone que en 1656 el hombre había muerto en una aldea croata. Sin embargo, siguió visitando a sus vecinos por años, siempre para sembrar el caos. Recién pudieron detenerlo cuando una comisión de varios hombres se internó en el cementerio para decapitar su cadáver. Sin embargo, estos casos no son los únicos que dan testimonio de que la realidad siempre supera con creces a la ficción. De hecho, hay un caso muy particular ligado a la mítica película Nosferatu, una película clásica de 1922 que en enero de 2025 va a tener una esperada nueva versión de la mano de Robert Eggers y protagonizada por Bill Skarsgård como el misterioso Conde Orlok. Según una historia popular, en la Nosferatu clásica habría actuado un vampiro real, pero ¿habrá sucedido algo así en la nueva versión que está por estrenarse en cines? Pero no nos adelantemos. ¿Conoce la historia de la cacería del vampiro de Londres? ¿O del vampiro chileno que está pronto a reaparecer? ¿O del vampiro mexicano del siglo XIX? ¿Del vampiro que se escapó de un circo que se encontró acá en Buenos Aires? Y hablando de Buenos Aires, vamos a estar recorriendo el hermoso cementerio de Recoleta, conociendo sus secretos y quién te dice tal vez nos crucemos a Nosferatu. Prepara por ahí entonces tu crucifijo, tal vez una ristra de ajo, yo tengo el mío acá. Y sé bienvenido a este video porque hoy vamos a hablar de un top de vampiros reales. Puesto número 5. Vampiro de Londres. La historia con la que vamos a abrir nuestro top está ambientada en Londres, más precisamente en el cementerio de Highgate. La víspera de Navidad del año 1969, ocurriría allí un hecho que traería terribles consecuencias y que por sobre todo echaría luz sobre un oscuro pasado que todos creían olvidado. Sin embargo, como terminarían comprobando, a veces hay extrañas fuerzas que se niegan a desaparecer y a evaporarse tan fácilmente. Aquella noche de finales de la década del 60, un grupo de jóvenes temerarios y amantes del ocultismo saltaron las altas rejas y se metieron al mencionado cementerio, que por entonces estaba clausurado. Su plan era intentar comunicarse con los muertos y realizar algunos rituales más bien inocentes. Estaban preparados a escapar si las autoridades llegaban a percatarse de su presencia. Para lo que no estaban preparados fue para lo que vieron. Cerca de la tumba del célebre Karl Marx, pudieron ver una sombra alta que se movía entre las lápidas cubiertas de nieve y bruma. ¿Podía tratarse de un agente de la ley? Bueno, eso quisieron creer. Pero la sombra se movía con una destreza inusual y un sigilo espectral. Cuando pudieron ver que la presencia humanoide parecía tener enormes garras en lugar de manos, decidieron que era momento de huir. Llegaron a la comisaría de la zona agitados y en pleno ataque de crisis. Al principio sus declaraciones no fueron tomadas muy en serio, por lo que uno de los jóvenes, indignado, decidió mandar una carta a uno de los periódicos locales. En la misma, contaba la experiencia y remataba preguntándole a los lectores si nunca les había pasado algo parecido a lo que él describía. Para sorpresa de todos, al otro día la redacción del periódico se llenó de misivas en las que los más variados exponentes de la sociedad admitían haber sentido una presencia extraña cuando estaban visitando sus seres queridos en el cementerio. Estas coincidencias alertaron a algunos periodistas que más temprano que tarde comenzaron una investigación que dejaría a todos boquiabiertos. Estos periodistas descubrieron que había crónicas de años anteriores que ya dejaban constancia de una presencia poco común en aquellas tierras, supuestamente santas. La primera de estas historias provenía de 1890. Aquel año, un hombre mayor había declarado que había visto con sus propios ojos cómo una, cito, entidad sobrenatural mataba a una mujer para luego llevársela entre la maleza, donde se había abalanzado sobre su cuello. En 1922, 3 personas llegaron al hospital de la zona, luego de ser atacados por un ser que les había intentado succionar la sangre por diversas heridas. Cerca de la década del 30, los ataques se habían repetido y muchos adultos empezaron a prohibir a los niños jugar por ciertas partes del mapa cuando la luz caía. Por esa época una leyenda se esparció hasta ganar una gran popularidad. Según la misma, en el siglo XIX, se había traído a Londres un ataúd cerrado con los restos de un noble rumano.
Los más creyentes del barrio aseguraban que ese noble era un inmortal que los usaba para alimentarse y mantener a raya su sed. Lo bautizaron el Rey de los Vampiros de Valaquia. Este aterrador apodo disparó un caos colectivo. Varios testigos afirmaron incluso que habían empezado a ver un ser oscuro de más de 2 metros de altura volando por las madrugadas. 2 policías aseguraron haberle disparado infructuosamente. Sabiendo que aquello se estaba yendo de las manos, las fuerzas de seguridad sacaron un comunicado único en su especie. Según él mismo, habían contratado un cazador de vampiros que se había encargado del problema durante la madrugada, acabando con la criatura que tantas pesadillas estaba despertando. Algunos creyeron que los oficiales estaban intentando evitar un ataque de pánico, pero lo cierto es que los ataques menguaron, al menos por una temporada. En 1963, una figura que flotaba cerca del cementerio fue vista por diferentes testigos en diferentes días. Esta vez no hubo víctimas humanas, pero sí una masiva desaparición de mascotas. A esto le había seguido una nueva hibernación que se había extendido hasta 1969, cuando el ya mentado grupo de jóvenes ocultistas habían decidido pasar una noche entre las tumbas. Con todo este contexto entre manos, los vecinos empezaron a organizarse, dispuestos a acabar con esta oscura presencia que los venía acechando hacía tanto. Para tal fin se gestó una cacería que duró 3 días y que tuvo una gran cobertura por parte de la prensa de la época. Del 13 al 16 de marzo, una horda dotada de estacas recorrió el cementerio de noche. Ante la posibilidad de un desmadre, la policía también estuvo presente y la tensión pudo saborearse en el aire durante esas 72 horas. La misión del grupo era encontrar al odiado vampiro o a su tumba. Sin embargo, todo resultó en vano y el entusiasmo con el que habían comenzado la cruzada comenzó a menguar mientras el sueño ganaba terreno. Al final, todos desistieron. Bueno, en realidad no, casi todos. Luego de aquello, algunos quedaron obsesionados y siguieron visitando el cementerio con rigurosidad, expectantes y preparados para encontrarse con aquella terrible criatura del más allá. Según se rumorea, no todos los que siguen esperando que el rey de los vampiros aparezca lo hacen para acabar con él. Algunos quieren ser mordidos y hacer un pacto para pasarse al lado de los no muertos. ¿Volverá algún día el vampiro de Londres? No lo sabemos. De quien sí tenemos certeza de su regreso es de Lastarria, el vampiro chileno. Puesto número 4. El vampiro chileno. Cuando en Chile hablan de vampiros reales, mencionan a Tito Lastarria. Sin embargo, los historiadores han llegado a la conclusión de que cuando cuentan la historia en realidad están hablando de su padre, un terrible hombre que se llamaba Lisandro, como él. Lisandro, padre, había sido regidor de Rancagua, una ciudad chilena y responsable de organizar un batallón en la ciudad para ir a combatir en la Guerra del Pacífico, que se desarrolló de 1879 a 1884. A pesar de que se lo tenía muy en alta estima y su pueblo estaba deseoso de brindarle homenajes, el sujeto se fue a Europa con el plan de estudiar economía y traer nuevos saberes para ayudar a los suyos. Generó una gran conmoción cuando lo volvieron a ver unos años después y comprobaron que sus dotes de patriota se habían esfumado. Lisandro regresó ostentando otra posición social, una mucho más elevada. Además, había regresado ciertamente más frívolo, ya no se mostraba tan empático y sus acalorados discursos habían mutado en expresiones secas y carentes de esa pasión que antes lo había caracterizado. Tampoco se preocupó por recuperar algo de su vida social, solo salía de noche y siempre vestido de negro. En horas de la madrugada se comunicaba con grandes empresarios de la zona, a los que les ofrecía cuantiosos préstamos a cambio de más cuantiosos intereses. Con total falta de escrúpulos, se valió de la necesidad de todos sus allegados y siguió así llenando sus ya hinchadas arcas. Sus excentricidades, su aspecto siempre pálido y su prominente altura fueron caldo de cultivo para los más variados rumores. Entre ellos, uno que aseguraba que en Europa Lisandro había hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, la versión que más rápido se esparció fue aquella que decía que había vuelto, convertido en un vampiro. Esta teoría se afianzó luego de que las mujeres a las que frecuentaban sus visitas a los prostíbulos comenzaran a desaparecer. Como es de imaginarse, su sola presencia comenzó a generar temor, sensación que se acrecentó cuando el hombre también se hizo la fama de maltratar a sus empleados y a quienes osaban no pagar las deudas que contraían con él. De a poco, pero inexorablemente, se había vuelto una suerte de dictador y tirano. Creía que el mundo estaba a sus pies. Hasta que en 1901, un grupo de personas que estaban cansadas de su prepotencia le hicieron una emboscada y lo lincharon. Luego llevaron su cuerpo hasta el mausoleo que el propio Lisandro había construido para su linaje.
Según algunos informes, el sujeto aún estaba vivo cuando lo encerraron. A modo de protección sagrada, dejaron instaladas 4 cruces en el monumento. Según la leyenda, cuando estas 4 cruces caigan, el vampiro saldrá en la búsqueda de todos los descendientes y parientes de quienes lo condenaron a aquella cárcel. Como mencionamos muchas veces al contarse esta historia, se confunde la vida de Lastarria con la de su hijo, que también está en el mismo mausoleo que él, dado que había muerto de muy joven. Sea como sea, hoy la gente peregrina hasta el último lugar de descanso de los Lastarria. Algunos lo hacen para dejar ofrendas y pedirle protección, otros para pedir piedad. Es que quienes deciden creer en que Lisandro fue un vampiro saben que su retorno es inminente. De las 4 cruces que debían mantenerlo contenido, solo sobrevive una. Es cuestión de tiempo para comprobar si Lastarria cumplirá con su amenaza. No son pocos los que creen que cuando salga de su encierro, Rancagua estará condenado. Lo mismo suponen que sucederá en Guadalajara cuando su propio vampiro escape de su poca convencional prisión. Puesto número 3. Vampiro mexicano. Para nuestra próxima parada hay que viajar hasta México, pero también hay que viajar en el tiempo y regresar al momento en el que aquel país era aún parte de España. Fue por esta época cuando llegó a la antigua Guadalajara un sujeto llamado Jorge. Se trataba de un europeo de pocas palabras al que muchos comenzaron a conocer como Conde Baldor. El conde no solo tenía un acento que lo hacía sobresalir, también era propenso a pasar horas mirando la luna y nadie lo había visto jamás de día. Sus costumbres también eran raras, pero la mayoría atribuyó eso a diferencias culturales. Por un tiempo, quienes lo veían ir y venirse dijeron que no había nada que temer, pero entonces comenzaron a pasar cosas que hicieron sonar las alarmas de todos. Quienes criaban ganado comenzaron a encontrar a sus vacas muertas cada vez con mayor frecuencia. Lo peor del caso, misteriosamente los animales estaban vacíos de sangre. Alguien se encargaba de drenarlos con una precisión quirúrgica. Nada que pudiera aducirse a algún depredador. Al menos, no a uno convencional. Analizando los ataques se llegó a un curioso descubrimiento. Todos los ataques habían sucedido en las inmediaciones de la gran propiedad del conde. ¿Era esta suficiente razón para juzgar al hombre? No, pero fue suficiente razón para que muchos se persignaran si se cruzaban al sujeto. El horror aumentó en intensidad cuando un grupo de personas apareció en el centro de la ciudad, gritando a voz en cuello, según decían, habían visto al conde Baldor con las manos en la masa. Los más valientes salieron dispuestos a terminar con aquello, y tras una ardua persecución, rodearon a aquel que veían como un monstruo. Tras inmovilizarlo, le clavaron una estaca en el pecho. Antes de cerrar los ojos para ya no abrirlos, el conde fue claro con sus palabras. Volvería para hacerles pagar por lo que le habían hecho. Algunos creen que quizá el conde haya sido un vampiro, pero creen que la ejecución fue injusta. Creen que quienes dijeron verlo atacar al ganado mentían solo para alentar al resto a matarlo. Más allá de lo que se elija creer, lo cierto es que el hombre fue enterrado en el Panteón de Belém. Hoy su tumba es famosa por ser la de un posible vampiro, pero también porque sobre la misma creció un árbol. La leyenda dice que cuando el mismo se seque, el conde volverá para descargar la ira sobre los desafortunados mortales que osen cruzarse en su camino. Lo cierto es que no se sabe bien qué fue de él. Lo mismo que pasa con las 2 historias de vampiros que suceden en Argentina. Puesto número 2. Vampiros en Argentina. Es muy conocida en Argentina la historia de Florencio Roque Fernández, un supuesto asesino serial tucumano bautizado por la prensa de los 50 como el vampiro de la ventana. Se supone que este hombre habría atacado a más de 15 mujeres bebiendo su sangre hasta matarlas. Su raíz delictivo terminó el Día de los Enamorados de 1960, cuando un grupo de oficiales lo atrapó en una especie de cueva en la que vivía. El joven tenía 25 años y cuando lo arrastraron al sol, comenzó a gritar desesperadamente. Se descubriría que tenía un problema de intolerancia a la luz y que sufría de desequilibrios mentales. En el juicio se llegó a la conclusión de que Florencio Fernández había perdido contacto con la realidad luego de ver la película de Drácula en el cine de su barrio. Fue declarado inimputable y se lo trasladó a una institución psiquiátrica. ¿Qué pasó con él después? Es un misterio. Algunos dicen que escapó, otros dicen que murió en el lugar, que los mataron los internos. No se sabe bien qué pasó con él. Lo mismo sucede con la historia de Belek, una historia de vampiros mucho menos conocida que la del vampiro de la ventana.
Tal como aseguran Guillermo Barrantes y Víctor Covielo en su libro Buenos Aires es leyenda, el terror atrapó al Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires, en la década del 70, y no solo por la situación de agitación sociopolítica que se vivía por aquellos años en el país. Resulta que fue por esa época que llegó a Argentina un enigmático circo de los Zares, que se encontraba realizando una gira que lo había llevado por otros países de Latinoamérica y que aún le deparaba unos cuantos destinos. El circo se jactaba de venir de San Petersburgo y presentaba espectáculos más vistosos y variopintos de los que se mostraban en algunos tristes circos locales, que apenas contaban con un staff de payasos y algún que otro mago. El circo de los Zares tenía ilusionistas, acróbatas, altos sujetos de facciones duras que blandían sables con elegancia, bailarinas. Todo era grandilocuente y estaba acompañado por una pequeña pero impecable troupe de músicos que terminaba de dar a todo un clima tan alegre como tenso. Eran 40 minutos en los que uno quedaba poco menos que hipnotizado frente a ese desfile de talentos y curiosidades. Algunos dicen que Belek era asistente de una de las estrellas, otros dicen que se encargaba de hacer una puntería con los cuchillos. Según otras crónicas, era un hábil gimnasta, a quien su corta estatura no le significaba ninguna dificultad. Y es que Belek era una persona pequeña, de muy pocas palabras. Lo único que se sabía con certeza de él es que sus antepasados habían llegado desde los Montes Cárpatos. El asunto es que más allá de despertar ovaciones, el circo también despertó algunas polémicas cuando trascendieron muchas peleas internas. Una pelea interna en cuyo centro estaba el susodicho Belek. Una madrugada un griterío enorme atrajo la atención hacia el predio del circo, que ya había realizado su última función del día. Los vecinos más curiosos pudieron ver cómo los trabajadores del espectáculo señalaban a Belek mientras le escupían palabras en un idioma que nadie pudo entender muy bien. Lo que quedaba claro es que no estaban muy contentos. Belek parecía acorralado y en determinado momento se había dado media vuelta y se había ido corriendo, perdiéndose por las brumosas calles del barrio. Al otro día el circo se había ido a pesar de que según los afiches que habían pegado, al llegar se tendrían que haber quedado unos cuantos días más. Se dijo que habían dejado a Belek, se habían peleado, lo habían desterrado. ¿Las razones? Al parecer lo habían encontrado mordiendo a un mono tití que viajaba con ellos. Decían que le estaba chupando la sangre cuando lo descubrieron. ¿Y cómo llegaron estas versiones a la gente de Bajo Flores? Bueno, la verdad es que no está muy claro. Lo que está claro es que pronto todos fueron conscientes de que tenían entre sus calles a alguien potencialmente peligroso. Y el miedo no hizo más que aumentar cuando comenzaron a desaparecer las mascotas. Un pájaro, un hámster, un gato, un perro. Nada parecía saciar a ese ser que por las noches aterrizaba en alguna terraza o patio para atacar a los indefensos animales. Los pocos que llegaban a verlo moverse entre las sombras aseguraban que no quedaban dudas. Se trataba de Belek, que presentaba una inaudita agilidad para realizar saltos imposibles o huir a toda velocidad. Los periódicos lo habían bautizado como el enano vampiro. Los reclamos a la policía fueron en vano. Los agentes decretaron que todo se trataba de paranoia generalizada y mandaron a todos a sus hogares. Sin embargo, luego de que Belek atacara a un humano en lugar de una mascota, los vecinos supieron que algo tenían que hacer. Eso fue la gota que colmó el vaso. Un grupo de hombres y mujeres movidos por las ansias de venganza buscaron a quien los venía acosando y no tardaron en dar con él, iniciando una persecución que terminó en una de las canchas de fútbol al aire libre que había en la zona. Aturdido y rodeado, Belek había querido dar una maniobra para despistarlos y había terminado enredado en las redes de uno de los arcos, condenándose. Al verlo atrapado en su inesperada trampa, la gente que lo había perseguido comenzó a debatir cómo acabar con él. Decapitarlo, clavarle una estaca en el corazón, prenderlo fuego. Estas opciones se debatían cuando Belek, haciendo uso de su último as bajo la manga, utilizó uno de sus característicos cuchillos, cortó la red y se fue dando tumbos. Esta vez no pudieron volver a alcanzarlo. Según una reciente leyenda, hoy día estaría en el resguardo de los mausoleos del cementerio más cercano. No son pocos los que al pasar por las noches cerca del lugar atestiguan ver una sombra de baja estatura moverse de acá para allá, con cautela, pero amenazante. De un modo o de otro hay que decir que lo cierto es que de Belek no se tiene ningún registro visual. De quien sí quedó registros del vampiro que ocupa nuestro primer puesto. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Puesto número 1. Un vampiro en Nosferatu.
Dicen que Lugosi se empezó a creer Drácula luego de interpretar al personaje durante muchos años. Pero más terrible es lo que se cuenta de Nosferatu. Lo primero que hay que saber de este film de terror gótico es que se estrenó en 1922 y fue dirigido por el emblemático director F.W. Murnau, gran exponente del expresionismo alemán. Nosferatu fue la primera adaptación de la ya legendaria novela de Stoker, con la que arrancamos este informe. Sin embargo, como no se contaba con los derechos de autor de la obra, se procedió a realizar algunos cambios en la narrativa. Esta película muda ambientada en pleno siglo XIX sigue la vida de Thomas Hutter, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para visitar al conde Orlok, un noble que quiere comprar propiedades en su Alemania natal. Sin embargo, Hutter descubre que su anfitrión es un vampiro, cuyo único plan es mudarse para encontrar más y más alimento. Lo peor de todo, el conde pretende comprar una propiedad frente a su hogar, lo que pone en peligro inminente a Ellen, su esposa. A pesar de las variables que la trama presentaba con respecto a la obra de Stoker, el director y su equipo no pudieron evitar que la viuda del escritor de Drácula decidiera iniciar un hostil juicio contra la productora que había estado atrás del proyecto. Como resultado de esto, la productora anunció su quiebra. La película fue confiscada y se ordenó que las copias de la misma fueran debidamente destruidas. Y así se hizo. Agentes de la ley controlaron que las cintas fueran prendidas a fuego, y cuando ya no quedó cine y distribuidora sin revisar, se dio el caso por cerrado. Pero para ese entonces muchos de los que habían visto la obra se habían organizado para rescatarla de la Inquisición. De este modo es que hoy podemos conocer Nosferatu, gracias a quienes, desobedeciendo lo estipulado, ocultaron copias en sus hogares, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Sin embargo, como si no le bastaba con haber sido una película que casi no sobrevive a su época, Nosferatu cargó con otra cualidad que le dio fama de maldita. Hablamos de algo ligado al actor Max Schreck, quien estuvo tras el papel del aterrador conde Orlok. Hay una difundida teoría que señala que la interpretación de Max Schreck despierta tantos escalofríos porque no sería una interpretación, o sea, muchos señalan que este Max Schreck en realidad era un vampiro. Esta leyenda comenzó a ganar terreno en el mismísimo rodaje del film, donde muchos técnicos caían misteriosamente enfermos o simplemente ya no volvían luego de algunas jornadas. A eso hay que sumarle que era imposible ver a Max si no era caracterizado como el infame conde. Para ser más precisos, no permitía que nadie delante o detrás de cámara lo llamara por su nombre real. Todos debían dirigirse a él con el nombre de Orlok. Se cuenta que en un momento el director de la película, en una distracción, le dijo Max. El otro se giró, caminó hacia él y tras mirarlo seriamente por unos segundos, le advirtió que si volvía a incurrir en aquel error, le chuparía la sangre. Claro que todos especulaban con que aquello tenía que ver con la formación del actor. No es una rareza que muchos artistas experimenten con estos u otros métodos para lograr mejor afinidad con el personaje, al que tienen que representar. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer animales muertos cerca de donde se realizaba el rodaje, las dudas no hicieron más que aumentar. La situación pintoresca al principio terminó generando un gran estrés en parte del equipo, que no terminaba de entender qué estaba pasando con Max, o con el conde. Ya parecían ser lo mismo y nadie quería quedarse a solas con él, lo que paulatinamente lo terminó de volver un bicho raro, incluso entre sus compañeros. Para muchos no era dato menor que el apellido del sujeto, Schreck, significara terror en alemán. Luego de su paso por la película, el actor siguió interpretando a personajes extravagantes, al tiempo que siguió haciendo gala de un humor extraño que siempre lo posicionó como un hombre cuyo entorno no dudó en describir como extraño y cruel. Dicen que murió de un infarto en 1936. Quienes creen que se trató de un vampiro real sostienen que solo fingió esa muerte para cambiar de personalidad y reinventarse en otra parte del mundo, en cualquier otro oficio. El director E. Elias Merrick llevó esta leyenda a la pantalla con el film La sombra del vampiro. En breve Nosferatu va a volver a estar en boca de todos gracias a la nueva versión que se hará de la película, donde el conde estará interpretado esta vez por Bill Skarsgård, reconocido por haberse puesto hace unos años bajo la piel de Pennywise, el temible payaso de It. De seguro, con esta nueva versión, donde horror y seducción irán de la mano, va a volver a indagarse sobre la soledad, la inmortalidad y la imposibilidad de contener ciertos deseos. Pero ¿qué nuevas cosas descubriremos sobre Orlok y qué habrá sucedido en este nuevo rodaje de Nosferatu? No lo sabemos. Por lo pronto, lo mejor que podemos hacer es cerrar bien las puertas y ventanas y asegurarnos de tener tal vez una ristra de ajos o nuestro propio crucifijo, como tengo acá. Creo que estoy protegido, no lo sé. Nos veremos en el próximo video. Adiós.